Hola, profe. Hola, antes de que me vaya a regañar o algo, esto solamente es los títulos del libro porque le quiero hablar de ellos y la verdad es que no me lo sé. Entonces, para que no piense que es nada, está vacío, literal, está vacío. Punto. Bueno, empezamos. El libro del que yo hablaré se llama Leviatán de Thomas Hobbes, el cual al principio tengo que decir que, como los tres que no sabía, me parecieron aburridos, aunque de ellos el menos aburrido, ¿no? Y le voy a comentar que al principio pues yo pensaba que iba a hablar sobre todo como política, cosas del pasado, que no sé, a lo mejor y las personas lo que hacían antes, cómo era antes y cómo se fue desarrollando. Pero conforme se fue avanzando el libro y también lo investigué un poquito, me di cuenta y me empezó a gustar un poco más, ya que a veces pensamos que estos libros no son tan llamativos, tal vez no nos gustan tanto porque no entendemos los que son, bueno, las palabras o el contexto que tienen, porque queramos o no, investigué que este libro está hecho en el siglo XVII. Entonces, pues la verdad es que al principio dije no me va a gustar nada, así. Pero después me di cuenta que es más divertido y un poco más comprensivo de lo que es. ¿Por qué? Porque al principio tenemos el capítulo 1, ¿no? Que es lo que les decía, que aquí los tengo, que es no somos ángeles, somos relojes, ¿no? Donde ve un poquito sobre que él ve como que al humano como una máquina biológica en donde el corazón es como un resorte, sus nervios cuerdas y las articulaciones son ruedas. Entonces es como curioso ver como el contraste de que él piensa que somos máquinas, en donde siempre tenemos como que algo en el que nos mueve, ¿no? El que nos hace ser lo que somos, el por qué hacemos esto, por qué vamos acá, por qué hacemos esto, por qué queremos más, ¿no? Entonces también nos explica que eso es porque tenemos apetito y aversión, donde pues básicamente, ¿cómo se lo puedo decir? Hay cosas que nos gustan, por ejemplo, algo, no sé, nos gusta algo y para nosotros es bueno, para nosotros nos atrae, ¿no? Y por ejemplo está lo malo, donde para nosotros lo repudiamos y no nos gusta, pero más bien también dice que no existe un bien tan bueno ni un malo tan malo, porque queramos o no, es algo como subjetivo, porque a personas le puede parecer a lo mejor que, no sé, reírse que una niña se caiga y a otras no, es diferente. Entonces, como que eso lo muestra mucho, nos enseña que siempre el humano quiere más y más y más y siempre compite porque queramos o no, es cierto, porque por ejemplo, no sé, tenemos una casa, tenemos pues sí, una casa y nosotros siempre queremos otra casa o queremos un celular y queremos el siguiente y el siguiente. Entonces el humano lo que muestra es que siempre tenemos algo que nos mueve, y también ahora que lo recuerdo nos dice que el poder es el motor de como que la gasolina del cuerpo, la gasolina de la mente y de todo lo que hacemos. Entonces es como muy importante, ya que sin ella no podemos como continuar o no hacer como las mejores cosas. Entonces él lo que nos muestra es esa primera parte, hablando un poco sobre la biología, la física del cuerpo, donde él nos muestra básicamente lo que somos y lo que piensa él que somos, y que también no somos simplemente una masa de cuerpo, sino que nos ve como una máquina muy perfecta de la biología, donde tenemos cosas que nos hacen movernos, que nos hacen sentirnos felices, que nos hacen sentirnos enojados, que nos hacen seguir ese camino o no seguir por ese. Y también obviamente que no todo lo bueno es malo y no todo lo malo es bueno. Entonces esas son cositas así que nos enseña. Luego el capítulo segundo, donde dice el estado de naturaleza, que básicamente es como si fuera una película de la purga, por lo que yo entendí, donde básicamente no sé que el estado de naturaleza es donde básicamente no existe nada, donde no existen leyes, no existe quien nos gobierne, no existen normas, no existe todo. Entonces la gente tiene un libre albedrío, pero también ese libre albedrío también uno pensaría que, ay no, pues voy a hacer lo que quiera, todo va a ser muy divertido, no hay leyes, yo puedo salir a tal, pero nos damos cuenta que no es así, puesto que pues básicamente las personas hacen lo que quieran, tienen tanto derecho como de salir a correr libremente donde quieran, como derecho de matar a quien sea donde quieran. Y no solamente nos dice que esto de alguna manera lo llama como igualdad, para así decirlo así de fácil, que es la igualdad para él, donde todo el mundo puede hacer lo que quiera, donde quiera, en el momento que quiera, ¿no? Porque básicamente es así como la película de Apura. La verdad es que yo lo entendí así, donde al principio están muy felices porque va a haber esto, va a haber lo otro, y después se dan cuenta que no es tan así de fácil, porque pues quieramos o no, todas las personas, hay personas muy buenas y personas muy malas. Entonces todas las personas van a hacer lo que quieren, y todas esas personas tienen diferentes pensamientos y van a pensar en hacer cosas diferentes. También habla
en una parte sobre que el mundo y las personas en ese aspecto empiezan a desconfiar, porque por ejemplo, bueno, empiezan a desconfiar puesto que digamos que yo tengo un vecino y ese vecino al tener un libre albedrío, pues yo no sé qué va a hacer, yo no sé si me va a robar, yo no sé si me va a matar, yo no sé si va a hacer algo. A lo mejor puede ser que no piense nada, pero yo voy a pensar que sí, entonces desde ahí empieza a desconfiar, empieza a cometer agresividad porque las personas no saben qué va a pasar. Y también tienes como ese miedo que al final se convierte en la agresividad, que es lo que explica él. También, esa sí la anoté, la verdad es que para qué le miento, y está aquí, que da una frase del libro que está muy chida, que dice: la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Y queramos o no, eso es algo que me gustó mucho y que recuerdo mucho, porque queramos o no, desde hace mucho tiempo nos damos cuenta que como que se da ese estigma, pues sí, ese estigma de que el hombre debe no llorar, debe ser fuerte, debe de ser proveedor, debe hacer las cosas por sí mismo, debe valerse por sí mismo y ser hombre básicamente, que es como lo que entendemos, ¿no? Y es curioso porque vienen desde hace mucho tiempo atrás, no solamente desde ahora, donde nos damos cuenta que la sociedad actual que sí lo tiene, pero ahora con el tema de lo de las feministas, yo no digo que esté mal, pero solamente lo saco porque el tema del feminismo y todo eso, el empoderamiento de la mujer, como que trata como de cambiar ese tema que ha venido desde el siglo XVII, como digo que el libro se creó. Entonces creo que es bastante como de alguna manera interesante, se me hizo a mí el saber decir, o el decir que ¿por qué cambiaríamos algo que ya existe desde hace mucho tiempo si algo de alguna manera ha funcionado bien? Y yo no estoy en contra de la evolución, sí, porque todo tiene que evolucionar y todo tiene que progresar y no todo debe ser como está, que nada es perfecto. Pero es curioso cómo es cierto que a veces el hombre le toca aguantarse lo que básicamente sea. Esté triste, esté enojado, no tenga dinero, esté enfermo, se aguanta, y tristemente es como se ha creado la imagen del hombre. No me parece mala, pero tampoco me parece bueno, puesto que, como digo, hay muchas cosas que se pueden mejorar, y justamente con el empoderamiento de la mujer, pues bueno, se va a cambiar, eso es lo que yo creo. Pero también creo que con pinzas, puesto que si ya se creó desde hace muchísimos años, es un estigma que ha venido desde años, 200, 300, 400, 500, más millones de años, pues tal vez por algo está hecho y por algo funciona, ¿no? Porque tal vez eso fue como lo que nos enseñaron. Luego le voy a explicar el tercer capítulo, que es el contrato social y el nacimiento del monstruo. Bueno, básicamente aquí explica que si la sociedad se condena a sí misma y está condenada para siempre, puesto que nos dice que después de como todo lo que pasa de lo de la guerra, bueno, la guerra, lo de que no hay leyes y todo eso, significa que las personas de alguna manera vivimos como queremos, ¿no? Que nos damos cuenta que es mucho más valioso en ese aspecto una acción que una palabra, porque las palabras vuelan y las acciones son las que más valen. Entonces me gustó cómo explica que pues de alguna manera, si no nos controlamos, si no tenemos como esa visión y ese entendimiento de lo que nos podría pasar como sociedad en general, o sea, en el que vamos a desaparecer básicamente como lo que conocemos, puesto que tal vez sí hay evolución y todo eso, pero las personas hoy en día tienen como que cierta mentalidad un poco más, pues no sé si decirlo pobre o como menor, en el sentido en que se dejan dominar demasiado por lo que ven, demasiado sobre todo por la tecnología y cosas que a lo mejor sabemos que ya han venido desde hace mucho tiempo y todo ha estado bien, y de repente la gente se alarma así muy de la nada, como que todo el mundo tiene ese estigma de que en cualquier momento puede pasar algo, y pues tal vez tenemos que también unirnos un poco más como sociedad, como mundo, como países y todo eso, ya que pues podría pasarnos algo como lo explica él, que por eso el libro lo llama el Leviatán, que es como el infierno en la tierra, lo que puede pasar si es que no existe alguien que nos gobierne, un gobierno, o algún líder, porque queramos o no, nosotros siempre somos decidir o ser líderes, entonces necesitamos algo de eso, algún tipo de eso. Y pues es lo que explica sobre todo es lo que yo le decía, que al principio, como todo, me di cuenta que el libro es como aburrido, pero después te das cuenta que es interesante porque lo estás viviendo y te das cuenta que las cosas son así desde hace mucho más tiempo, y que tal vez por algo han sobrevivido las cosas a como son, y tal vez deberíamos de aprender y ver un poco más al pasado para entender qué es lo que está pasando ahora mismo, y como decir, ok, si esto ya se había hecho antes, ¿por qué no lo resolvemos de cierta manera que ya se había hecho antes?
queramos o no, siempre estamos en evolución, siempre estamos creciendo, siempre todas las personas cambian, todo el mundo cambia, todo está cambiando constantemente. Y eso es algo que, queramos o no, está implícito en el tiempo. Y pues, digo, el libro me gustó. Está curioso al principio, no le tenía mucha fe. Digo, es normal. No me disgusta. Tampoco sé si lo volvería a leer, pero está chido. Digo, o sea, me enseñó cosas así como lo que decía de que... sobre todo del estigma del hombre y cositas así. Entonces eso me gustó. Entonces pues creo que es todo y gracias. Espero le guste.